¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo estás? Pues espero que estés muy bien. Estamos comenzando el día de hoy una nueva serie. Esta serie lleva por nombre Dirigidos. ¿Sí? Si estuviéramos en la reunión en vivo, te diría, repite después de mí, Dirigidos. Así que ahí en tu casa, repite después de mí, Dirigidos. Así se llama esta serie que vamos a estar viendo durante el resto del mes de febrero. Y pues es una serie que precisamente vamos a descubrir la bendición de ser guiados y de ser dirigidos por Dios, de ser pastoreados por nuestro Señor. Y quiero que me vayas acompañando, vayas buscando Juan capítulo 10. Vamos a ver algunas escrituras el día de hoy y van a ser porciones del mismo capítulo. Vamos a ver Juan 10. Del 11 al 16, vamos a ver Salmo 23 para que también lo tengas por ahí a la mano. Pero yo estaba meditando y esta serie tiene unos meses gestándose en mi corazón, el deseo de querer transmitirte esta enseñanza, que considero que es una enseñanza que es muy necesaria para la iglesia del día de hoy. Vivimos en una sociedad que tiene estos principios de no querer ser guiados, de no querer ser enseñados, de no querer ser dirigidos. Hay un desprecio hacia la autoridad en general, y no es una enseñanza en sí sobre la autoridad de Dios. Después vamos a tener una que sí vamos a hablar de autoridad espiritual así en forma, pero en esta ocasión lo que yo veo es que la tendencia del ser humano es de no querer que alguien lo guíe. De hecho, desde pequeños nosotros tenemos esta tendencia de decir, no, yo puedo solo, yo solito, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos quieren ayudar, nos quieren ir encaminando en cierta área. Y yo me he dado cuenta en estos meses, ¿verdad?, que está esta tendencia, y en mi corazón como pastor empezó a gestarse esta palabra porque hay un deseo de que tú camines bajo bendición. Hay un deseo en mi corazón de que la gente que Dios me ha permitido pastorear, que Dios me ha permitido estar en contacto con ustedes día con día. Ahorita, bueno, a lo mejor algunos tengo tiempo que no los veo porque pues estás en línea en vez de presencial, pero hay un deseo de ver que tu vida prospere. Ese deseo que expresa el apóstol Juan cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Ese deseo que es el corazón mismo de Dios y que era el deseo del apóstol Juan para la gente que él estaba dirigiendo, es el mismo deseo que hay en el corazón, creo yo, de todo pastor hacia su congregación, hacia el grupo de personas que Dios permite que estemos pastoreando. Y uno de los términos más sonados en la iglesia cristiana del día de hoy es precisamente ese término, el término de pastor, ¿verdad? Tú ubicas que una iglesia es cristiana, evangélica o bíblica cuando el término que se usa para la persona que está presidiendo es pastor. Y todos hablamos de pastores, todos hablamos de esto y de aquello, y es un término que habla, fíjate, la palabra pastor en el original, en el griego, habla de una persona que dirige, una persona que alimenta, que cuida y que atiende a un rebaño, a un grupo de alguna manera que está en dependencia de la guía de esta persona. Hay promesas muy hermosas de parte del Señor. No voy a ir ahorita a los versículos, pero él habla, por ejemplo, de David. Él dice que David fue un hombre que sirvió a su generación y que pastoreó a Israel con integridad de corazón y con la pericia de sus manos, y usa ese término de pastoreó a Israel, y era un rey. De modo que sabemos la historia de David, como su vida comenzó cuando lo ubicamos en la Biblia, es un pastor de ovejas. Y el ser ese pastor de ovejas le dio un corazón parecido al corazón de Dios en muchos aspectos.
y habla que él dirigió a Israel, que él pastoreó al pueblo de Israel con integridad de corazón y con pericia de manos. Y también una de las promesas de los profetas es: yo les daré buenos pastores. Les daré buenos pastores, dice el Señor a uno de sus profetas. De hecho, quiero ir a buscar el versículo para leerlo. Realmente no solo tener la idea, sino leerlo. En Jeremías 3:15 dice: y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Les daré pastores según mi corazón. Otra traducción dice que los apacienten con conocimiento. Ahí la palabra ciencia no creas que tiene que ver con los van a pastorear con química y biología y física. No, los voy a pastorear con ciencia, con conocimiento e inteligencia. En este tiempo está esta promesa de parte del Señor. Y de tal manera que si vamos a la palabra, a Juan capítulo 10, vamos a ver que Jesús hace una mención de sí mismo. Jesús se da a sí mismo un título que es uno de los títulos por el cual nosotros podemos conocerlo. Y de hecho es uno de los títulos que más recurrimos en el tiempo moderno a la hora de relacionarnos con Él. Jesús dice en Juan 10, del versículo 11 al 16: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, las deja y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14, Jesús vuelve a decir: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y dice también: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Esta última porción se refiere a la iglesia gentil, aquellos que una vez que Él muriera y resucitara, iban a ser alcanzados, iban a ser guiados por Él, iba a ser alcanzada, porque primero se está refiriendo al pueblo de Israel. Sin embargo, quisiera leer desde el capítulo, ahorita leímos lo que era el capítulo 10, del 11 en adelante. Vamos a leer antes del 11 para entender un poquito este contexto, porque él menciona otras cosas interesantes. Dice: de cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Está hablando del pastor que viene y las saca de este redil, de este establo, por así decirlo, y las llama por su nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirá, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirle: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Y después comienza esta porción que habíamos leído al principio, ¿verdad? Donde dice: yo soy el buen pastor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Entonces, ¿qué está hablando Jesús? Jesús está hablando, y yo encontré ciertas características, que es lo que quiero distinguir ahorita, de lo que es el trato entre el pastor y sus ovejas. ¿Sí? Hay un beneficio. Hoy quiero hablarte de la bendición que hay, la bendición que nosotros tenemos por entrar en una relación de pastor y oveja con nuestro Señor. Sí, hay relaciones de padre e hijo, hay relación de señor y siervo, hay relación de amigos, hay relación de amados. Y una de las relaciones que tenemos y que podemos entender y que debemos de abrazar y profundizar es esta relación donde nosotros somos ovejas suyas somos y Él es nuestro pastor. Dice el salmista: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. David se identificaba mucho al él haber sido pastor. Escribe muchas porciones de la escritura donde él hace esta alegoría entre el señorío de Jesús o el señorío de Dios como un pastor y nuestro comportamiento como el de una oveja. La palabra griega significa, cuando habla de pastor, es la palabra poimen, la que vemos aquí en Juan, y dice alguien que está a cargo. Significa alguien que está a cargo de algo. Significa director. Significa aquel que maneja, y también significa aquel que supervisa la iglesia. Cuando hablamos de que Dios ha dado un ministerio pastoral a ciertos hombres, les ha dado un trabajo pastoral, una responsabilidad pastoral, es esta responsabilidad de estar a cargo de un grupo de personas, de ser el director de esta obra que es una iglesia local, de manejar lo que es a este grupo conforme a integridad de corazón, como David habló, ¿verdad? Como David lo hizo. Y quien supervisa, quien está al tanto viendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay pastores, pero hay un buen pastor. Hoy quiero hablarte de eso. Más adelante vamos a hablar de la relación entre los pastores, aquellos hombres que Dios ha designado con la responsabilidad de dirigir a su iglesia. Pero por encima de todo pastor natural hay un buen pastor. Está el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, así le llama a Jesús. Y está Jesús mismo, se llama a sí mismo como el buen pastor. Este término, el buen pastor, habla de un pastor que sobresale delante de los demás pastores. Es decir, se podría traducir como el mejor de los pastores. Esa es la forma en la que se debería de emplear esta expresión. Yo soy el buen pastor. Jesús está diciendo: no hay ningún otro pastor como yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y el Señor, si seguimos esta indicación de lo que significa el original, el Señor es quien está a cargo de nosotros. Es quien está a cargo de la iglesia, pero es quien está a cargo de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras vidas. Él es nuestro pastor. Yo no estoy a cargo de mi vida, Él está a cargo de mi vida, y mi responsabilidad es ser guiado y dirigido por Él. Hoy hay este espíritu independiente. Hay gente que no quiere rendirle cuentas ni siquiera a Dios. Hablamos de una relación de una hipergracia donde hemos sido salvos y ahora podemos hacer y deshacer, y al fin que Dios ya nos ha bendecido. Pero la palabra nos habla de que Él es quien está a cargo. Es decir, si sabemos que Él está a cargo, es nuestra responsabilidad buscarle para poder nosotros saber qué es lo que Él desea de nosotros. La palabra director en su nombre lo dice. Él dirige.
Él guía, ¿verdad? Él está a cargo de dirigir nuestra vida. Él es quien maneja. Esa palabra, quien maneja, viene de la palabra gestionar. Hoy en día en las empresas hay gerentes, ¿verdad? Que son aquellas personas que son designadas por el CEO o por el dueño de la empresa y que gestionan, que manejan áreas completas. El gerente de ventas, ¿verdad? Él es responsable de que su equipo genere ventas. Él es responsable de que la gente que está bajo de él se capacite, sepa vender más, conozca las promociones del producto, conozca las virtudes del producto. Hay estrategias para elevar el grupo de ventas, para elevar, el fruto de estas ventas, el número de las ventas. Y él gestiona eso. Y luego hay un gerente de mercadotecnia que él está encargado de impulsar las campañas publicitarias, de que todo el demás departamento tenga la publicidad necesaria para poder hacer sus labores. Y también tenemos al gerente de recursos humanos, ¿verdad? Quien ve por el personal, quien contrata, quien despide, quien maneja, quien gestiona. Bueno, nuestro Señor Jesús es el director de directores. Él gestiona el universo entero. Él gestiona nuestra vida, pero más importante, mi amado, Él gestiona su iglesia. La iglesia a la que tú y yo pertenecemos tiene un buen pastor por encima de todos los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él maneja la iglesia. Él maneja hacia dónde se dirige la iglesia. Él maneja lo que se debe de estar hablando en la iglesia en el tiempo Kairos que vivimos. Él gestiona, él entiende que hay un reloj para la vida de la iglesia y Él la maneja a su voluntad. Y luego vemos que la última definición es quien supervisa. Él está supervisando, Él está viendo continuamente que todo vaya en orden. Encontré las siguientes características que estos versículos me hablan del buen pastor. El buen pastor, como te decía, es Jesús mismo. No hay varios buenos pastores. El buen pastor es el pastor por encima de todos. Y dice que el buen pastor llama a las ovejas por nombre. Esta expresión de llamar a las ovejas por nombre me habla a mí de una relación personal. El buen pastor no es que diga, no las llama por número. No es como aquellos, ¿verdad? Que es el número 25, número 26. No. Les ponen nombre. Tú te vas a llamar Abimael. Tú te vas a llamar Esaú. Tú te vas a llamar Juan. Tú te vas a llamar Pedro. Las conoce por su nombre. El nombre habla de carácter, el nombre habla de esencia, el nombre habla de quienes somos nosotros. Y dice que a cada oveja llama por su nombre, es decir, el Señor mismo es quien las llama, es quien les habla y las atrae por su nombre mismo. Y hay una relación íntima y personal con el Señor. El Señor conoce nuestro carácter, el Señor conoce nuestras dolencias, el Señor conoce nuestras fallas, conoce nuestros puntos fuertes, conoce nuestros puntos débiles, conoce todas las limitaciones que tenemos y aún así da su vida por nosotros, aún así nos ama. Qué mayor amor, ¿no? Dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vete con él un mes. ¿Verdad? Ese es un dicho popular. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a las personas y decimos, mira, esa persona se ve tan espiritual, se ve tan buena onda. Tenemos a estos artistas, ¿verdad? Que decimos, yo quisiera ser como él, pero conócelos. Conócelos. Vete a vivir con ellos. Mira sus fallas. Mira sus errores. Y muchas veces hay un desencanto, ¿verdad? Está esta tendencia de nosotros elevar a personas a un pedestal, ministerios a un pedestal, y luego vemos la humanidad en ellos porque es normal. Hay fallas en ellos y hay fallas
que son parte de su carácter que está siendo tratado, y otras veces hay fallas que hablan de una negligencia en su vida y una falsa espiritualidad, y a veces somos decepcionados. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús nos conoce tal y como somos, con todas nuestras buenas cosas y todo el montón de cosas que no están tan bien, y no nos desecha de su redil. Él sigue siendo nuestro pastor y nos conoce por nombre. Nos conoce por nombre. Él sabe tus batallas. Mira, hay una sensación que el enemigo siempre quiere venir cuando estamos en una tribulación, cuando estamos en un momento difícil. Una de las cosas que el enemigo principalmente va a tratar de trabajar en nuestra vida es el querer hacernos sentir que Dios no nos está tomando en cuenta, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no le importamos, que no conoce lo que pasamos. Cuando yo veo que Él llama a las ovejas por nombre, veo que hay una relación que Él tiene conmigo, que yo necesito gestionar, porque fíjate lo que dice después, dice, las ovejas conocen su voz. Si yo soy oveja, yo conoceré la voz del Señor. Hay muchas personas que me dicen, es que yo no escucho a Dios. Yo preguntaría, ¿y ya eres oveja? ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya has entregado tu vida a Cristo? ¿Ya has decidido decirle, Señor, yo quiero ser dirigido por ti? Entro a este grupo selecto de tu redil, de tu rebaño. ¿O quieres los beneficios de Dios sin dejarte dirigir? Porque cuando dice las ovejas conocen su voz, es la contraparte. Él nos llama por nuestro nombre, pero nosotros hemos invertido en una relación donde ya aprendimos a oír su voz, donde podemos estar oyendo a 10 hombres dando indicaciones diferentes y sabremos cuál es la voz de nuestro pastor. A eso se refiere. En Israel muchas veces los pastores tenían que juntar a todas sus ovejas en el mismo lugar para protegérselas. 3 o 4 pastores que estaban pastoreando en el campo en la noche hacían, ¿verdad?, un redil con piedras y metían a todas. Y uno pensaría, pues se van a confundir de ovejas, se van a cuatrapear, pero no, lo que hacían cada uno de estos pastores es que salían del rebaño y empezaban a cantar o a hablar. Y empezaban a tomar caminos distintos, y tú podías ver cómo estos rebaños que era un mega rebaño, se empezaban a ir uno por uno con el que era su pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, mi amado, perdóname que te lo diga, pero tal vez no estás siendo oveja. La oveja pasa tiempo en la palabra de Dios, en la escritura, porque es la forma en la que Dios nos habla. La oveja no es la que se congrega cada semana o cada cierto tiempo. La oveja es la que escucha lo que Dios está diciendo. Conocemos su voz, hemos invertido en oírlo, hemos platicado con Él. Si a mí me habla por teléfono alguien que yo conozco, no necesito ver, ¿verdad?, contesto y con tan solo escuchar su voz, sé quién es. Cuando me llaman de un número desconocido y contesto y es alguien que conozco, bueno, ya sé quién es. Pero muchas veces está Dios hablando a nuestra vida y no identificamos que es Dios porque no hemos invertido en esta relación. Necesitamos saber escuchar la voz de Dios por encima de las demás voces que se levantan en este tiempo, si es que somos ovejas. Después dice, va delante de ellas. Es decir, el buen pastor no va atrás viendo a las ovejas que se van desbocando. El buen pastor va caminando y las ovejas van siguiéndolo. Él va cantando, él va con su cayado, ¿verdad?, con su vara, pero él va avanzando, él va descubriendo el camino. Nuestro Señor Jesús no tiene que descubrir nada, él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, pero nosotros tenemos que aprender que nosotros vamos detrás de Dios y no Dios detrás de nosotros. Una vez escuché a un pastor, ¿verdad?, decir, estamos en un tiempo de madurez donde ahora nosotros caminamos y Dios viene siguiéndonos. Y dije, qué
pifia, qué equivocado está ese hombre. Nunca se ha tratado de que tú y yo vayamos por delante y Dios bendiciendo lo que hacemos. Siempre es Dios por delante y nosotros siguiendo su caminar y siendo bendecidos en aquello que Dios está bendiciendo previamente. Tenemos que aprender a ir siguiéndolo. Y hoy en día estamos siguiendo muchas cosas. Muchas veces seguimos deseos de nuestro corazón por encima de los deseos del corazón de Dios. Tenemos que aprender a que nuestro corazón se sincronice con el corazón de Dios. Tenemos un corazón renovado, un corazón de carne, un corazón tierno. Él nos ha transformado, pero tenemos que dejar de alimentar el corazón con la naturaleza antigua o con los deseos del mundo y alimentarlo con el deseo de Dios. Muchas veces estamos siguiendo al mundo y la corriente de este mundo. Estamos siguiendo a otras personas, estamos siguiendo tendencias. Tenemos que aprender a ir detrás de nuestro Señor, de ser dirigidos, que Él vaya diciendo por dónde, hacia dónde, da vuelta aquí, da vuelta allá. Es como cuando no conoces el camino, ¿verdad? Pero con la persona que va a tu lado en el coche sí sabe, y tú tienes que ir despacito, no puedes meterle todo el pie, porque qué tal si te dice, no, es aquí a la derecha y ya te pasaste. Tienes que ir con cautela, escuchándolo y preguntando, ¿qué tal? ¿A dónde doy? ¿A dónde me dirijo? Y normalmente no, vas bien, síguele derecho, yo te digo dónde. Y esas son las indicaciones que nosotros tenemos que aprender de ir detrás del Señor. Por último, dice, su vida da por las ovejas. Y esto es bien importante, porque el Señor está hablando de la diferencia entre el buen pastor y un pastor asalariado. Dice, el pastor asalariado es alguien que está contratado, pero que no le importan las ovejas. Le importa un salario, le importa un bien. Pero el buen pastor ama a las ovejas y por eso da su vida por las ovejas. Incluso hay pastores que sí son dueños de las ovejas, pero que si viene un lobo y se lleva una, va a tratar de rescatarla, pero tal vez no a costa de su vida, porque entiende que tiene que estar bien para las otras 99. Pero ¿sabes lo que hace el buen pastor? Dice, yo doy mi vida por ellos. Yo voy a un nivel más alto del de los pastores tradicionales. Yo sí doy mi vida por ellas. Y Jesús vino y murió en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser sus ovejas, para que fuéramos limpiados por su sangre y entrar al redil por la puerta de salvación que es Cristo. Por eso dice, yo soy la puerta, porque después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no vas al Padre por buenas acciones, tú no vas al Padre por ir a la iglesia cristiana, tú no vas al Padre por diezmar, ofrendar o por portarte bien. Tú vas al Padre por la obra de Jesucristo. Tú vas al Padre y a la salvación y al nacimiento de nuevo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Él da su vida por nosotros. Su vida entera, su propósito tiene que ver con nosotros, su iglesia. Ahora fíjate que me encontré, me gusta mucho el Salmo 80, versículo 1. Dice lo siguiente, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Aquí la palabra pastorear, tú que pastoreas, porque el pastor ¿qué hace? Pastorear. El buen pastor ¿qué hace? Buen pastoreo. Entonces, ¿qué es ser pastoreado? ¿Qué es pastorear? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿O qué implicaciones tiene que Él me pastoree? Por eso el salmista dice, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, o sea, a tu pueblo. Número 1, la palabra pastorear significa conducir. Da la idea de llevar de un lugar a otro por un camino. Cuando tú conduces un auto, ¿verdad? Tú vas manejando ese auto. Entonces, Él es el conductor y nosotros el auto. Él nos va guiando. El auto no va por a donde quiere. El auto va a donde es llevado. Tú y yo, mi amado, tenemos que aprender que tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad para ser dirigidos por la voluntad del Señor.
Eso es ser pastoreado. Ser pastoreado es que alguien mayor que nosotros anula nuestra voluntad para establecer la suya. La suya es mejor que la de nosotros. Ahora, no lo hace violentamente, no lo hace imponiéndose, nos da libre albedrío de dejarnos conducir. Por eso él dice, mis ovejas son las que se dejan guiar. Las que no, pues no son mis ovejas. Número 2 significa dirigir o ser guiado. En inglés es la palabra lead, ser liderado. Ser liderado por Jesús. Que Él nos indica a dónde moverse, qué hacer, qué no hacer. Luego la tercera definición es guiar. Se parece mucho. Guiar es ir dándonos indicaciones. Y la última, gestionar. Manejar los recursos de una entidad. Cuando hablamos de que Él nos pastorea, Él nos conduce, Él nos dirige, Él nos guía y Él nos gestiona, mi amado. Él dice en dónde debemos de invertir nuestros recursos y en dónde no. ¿Qué recursos, Abimael? ¿El dinero? Sí. El dinero, el tiempo, el esfuerzo, nuestro trabajo, todos esos son recursos, nuestra salud. ¿Cómo dirigirlo? ¿Hacia dónde enviarlo? ¿Hacia dónde enfocarlo? Dejemos de ser personas que hacemos cosas y esperamos que Dios bendiga esas cosas. Empecemos a ser personas que nos dejamos pastorear, que preguntamos, Señor, ¿hacia dónde? Señor, esta decisión, mira, me quiero casar con esta persona, Señor, ¿qué opinas? ¿Me conviene? Tú la conoces mejor que yo. En vez de estar deslumbrado por el físico solamente, muchas personas han tomado pésimas decisiones porque no se dejaron pastorear a la hora de tomar la decisión de con quién se iban a casar, a la hora de tomar una decisión como si tomar un trabajo o no tomarlo, ¿verdad? Ven el dinero, ven la riqueza, ven la promesa, pero no ven que ese trabajo implica que tal vez los va a alejar de la vida de la iglesia y poco a poco de su relación con Dios, o que ese trabajo va a venir a poner a que tengan menos tiempo de calidad con su familia y ganando algo perderán algo más importante. Cuando tú y yo nos dejamos guiar, nos dejamos manejar, nos dejamos pastorear, el Señor va a ir guiando cada decisión. Señor, este trabajo, incluso si nos dejamos pastorear, es Él mismo el que va a abrir puertas y nos va a decir, mira, te estoy abriendo puertas, ve por aquí, habrá una paz. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer, pero no sabemos ser guiados. Y por eso tenemos que aprender a dejarnos dirigir. Que Él gestione mi tiempo, que Él gestione lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo hago. Dejar de vivir como si yo pudiera, como si yo supiera, pero tenemos que venir de esta manera a vivir enfocados en Cristo, enfocados en lo que el Señor quiere de nosotros, mis amados. Porque Él es bueno. Él es bueno y grande es su misericordia. Y Él nos dirige desde el amor, desde el propósito de Él quiere dar su vida por nosotros. Escribí aquí, somos inmensamente beneficiados al entablar una relación con Dios de pastor y oveja, ya que incluye demasiado para nosotros. Incluye cuidado, incluye protección, incluye la responsabilidad de las decisiones, si nos dejamos dirigir por el Señor, y de nosotros, puse entre comillas, solo demanda que nos dejemos pastorear. Ese solo demanda es el problema, porque somos capaces de ceder a muchas cosas, pero muchas veces no somos capaces de ceder el control de nuestra vida a nadie, incluso a Dios. Acompáñame al Salmo 23. Vamos a ir comenzando a terminar esta enseñanza. Salmo 23.
uno de los salmos más conocidos, ¿verdad? Estos salmos siempre lo digo, el 23, el 91, el Salmo 1, el Salmo 2, ¿verdad? Que está en cuadritos ahí en las iglesias, pintado, o en tu casa, en la cocina, ¿verdad? En un cuadrito de una iglesia cristiana, o en una playera, ¿verdad? Pero es un salmo muy hermoso. Y volvemos a lo mismo, es un salmo que escribe David y describe el cuidado de ser pastoreado. El primer versículo, Salmo 23, versículo 1 dice: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Lo primero que David está diciendo con esa declaración es: hay una relación entre Dios y yo, donde Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, ¿qué está diciendo David? Yo soy su oveja. Esta expresión la podríamos decir de la siguiente manera: yo soy la oveja de Dios. El Señor es mi pastor, podemos decirlo de la misma forma: yo soy su oveja. El Señor me dirige, yo me dejo dirigir. Yo me dejo guiar, yo me dejo manejar. Es lo que está diciendo David: yo me dejo manejar por Dios. Y como me dejo manejar por Dios, como Él es mi pastor, como Él es el que me está guiando, hay una promesa: nada me faltará. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque cuando un pastor pastoreaba a sus ovejas, este pastor se encargaba de que las necesidades básicas de sus ovejas estuvieran cubiertas. Si su oveja se lastimaba, era el buen pastor el que la cuidaba. Si necesitaba cargarla en sus hombros e ir caminando, Él la cuidaba. Cuando tú y yo sufrimos una caída, cuando tú y yo nos lastimamos en la vida, si estamos dejándonos pastorear por el Señor, tenemos la certeza de que Él va a cuidar nuestras heridas. Pero muchas veces nos lastimamos por tercos, por estar caminando en otra dirección, y entonces Dios no puede sanar nuestra herida porque no estamos siendo pastoreados. Sin embargo, cuando una oveja tenía hambre, el buen pastor, el pastor traía su alimento para la oveja. Cuando una oveja estaba siendo acosada por un lobo, por un oso, el pastor los ahuyentaba. Es decir, nada me faltará, Él me va a cuidar. Es más, hasta el cuidado físico, cuando se acumulaba la lana, que hacía el buen pastor, trasquilaba a la oveja para que pudiera andar a gusto, para que pudiera ir adelante. Esta lana representa todas aquellas cosas que produce nuestra vida, que están de más y que Dios tiene que ir quitando, que Dios tiene que ir trasquilando y que tenemos que ir dejando para beneficio del reino. En lugares de delicados pastos me hará descansar, es decir, me va a llevar a comer. Me va a llevar a comer en pastos delicados, no cualquier pasto feo, chafa, ahí seco, triste, no. Pastos delicados. Él tiene lo mejor para nosotros, mi amado. Hay una realidad que Dios tiene para nosotros lo mejor. Lo mejor no siempre se alinea a lo que mis deseos carnales quieren. Lo mejor no siempre se alinea a lo que el mundo me ha vendido como lo mejor. Pero Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si tú y yo nos dejamos dirigir, podemos tener certeza de que estaremos probando continuamente lo mejor, porque estamos siendo dirigidos por Él. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas donde la oveja puede ir y beber agua son aguas calmadas, ¿verdad? Hay aguas turbulentas donde si la oveja quiere beber, ¿verdad?, puede ser arrastrada por la corriente y se puede ahogar. No, estas son aguas tranquilas, aguas apacibles. Por eso dice la palabra en el libro de Hechos: arrepiéntanse y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Son estas aguas de reposo donde tú y yo podemos ir y beber. Y viviendo en Ciudad Victoria, a mí estas aguas de reposo siempre se me asemejan. Me acuerdo que cuando yo salía a instalar, había veces que andábamos por algún ejido a las 2 de la tarde o a la 1:30 con el calorón, ¿verdad? Sudados y después de estar en el techo instalando, y pasábamos por lugares
donde había como ríos pasando por ahí, ¿verdad? Una corriente o algo, y nos gustaba parar el carro, bajarnos. Yo me quitaba los tenis, me arremangaba los pantalones y simplemente ponía los pies ahí 10, 15 minutos, me refrescaba, me echaba un poco de agua en la cara, ¿verdad? Y era seguir, y traías nuevas fuerzas, nuevo ímpetu. Era mejor que una coca bien helada. Pero también me imagino esa agua fría, ¿verdad? Fresca en medio del calor, tomando. El Señor nos lleva por eso. Cuando la vida te está secando, cuando las circunstancias de la vida, esta pandemia, todo lo que estamos viviendo, si nos dejamos pastorear, podemos beber aguas de reposo. Luego dice, me guiará por sendas de justicia. Él me va a guiar por sendas de justicia, no por sendas difíciles, no por sendas de pecado. Él me va a llevar por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque pase por circunstancias difíciles, este valle de sombra y de muerte son esos lugares oscuros donde la oveja, si cruzara sola, no sabría si saldría de ahí, pero dice, si yo cruzo por este valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dice, no me vendrá mal alguno, dice, no temeré mal alguno. Mi amado, en este valle que estamos transitando, que es la vida, hay etapas de sombra y de muerte, hay etapas difíciles, hay etapas tristes, hay momentos duros, hay enfermedades, hay escasez. Él no dice en su palabra que no vendrá mal alguno, Él dice que no le temerá. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. El Señor dice en su palabra a través de los profetas, cuando cruces por el fuego, yo estaré contigo, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, cuando esté cansado y no pueda más, tu vara y tu cayado me dicen, adelante, vamos, síguele. Qué complicado es emprender algo sin el apoyo de nadie, pero cuando alguien te está apoyando y cuando el que te está dirigiendo y apoyando es Dios. Yo muchas veces en los momentos más difíciles de mi vida, lo que me ha hecho levantarme es escuchar al Señor en mis tiempos de comunión diciéndome, vamos, hijo, ponte de pie, sigue adelante, vamos por más, y vamos hacia adelante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú pones una mesa para que yo coma, Señor, aún delante de mis enemigos o de mis angustiadores. Sí. Unges mi cabeza con aceite. Tú me proteges. El aceite, el pastor ungía la cabeza de las ovejas con aceite para que no se le pegaran las garrapatas, los animalitos no se le pegaran, ¿verdad? Ahí las chinches y todo esto. Y el aceite es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un simbolismo del Espíritu Santo donde Él nos unge, nos da autoridad, nos da poder, pero sobre todo su Espíritu nos cubre para acicalar nuestra vida, para que no se nos pegue nada de lo inmundo, nada de lo malo, y que todo esté fluyendo en su presencia. Pero es Él el que nos unge. Es Él, tenemos que ir a su presencia, tenemos que estar siendo dejados pastorear para que Él nos unja, para que Él nos limpie, para que Él nos perfeccione. Después dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, porque Él nos lleva a esa casa. Todo lo que Él quiere es para llevarnos a un lugar donde Él está haciendo casa para nosotros. Jesús dijo, me voy a ir a prepararles un lugar. Y todo su pastoreado en esta vida es para el peregrinaje de poder llegar a la casa que Él nos ha preparado, donde el bien y la misericordia estarán todos los días de nuestra vida eterna con Él. Mi amado, déjate dirigir por el Señor. ¿Quieres no tener necesidad de nada? Versículo 1 del Salmo 23. Él es mi pastor, nada me faltará. No me va a faltar la renta, no me va a faltar la hipoteca, no me va a faltar mis necesidades. Yo no sé cómo van a venir. Yo soy fiel dejándome pastorear por Él. Dejarme pastorear por Él es cumplir lo que Él pide de mí. Sí, él dice, tú haz esto y yo me encargo de lo demás.
yo me dejo pastorear, yo quiero que mi situación financiera esté cubierta, yo diezmo y ofrendo. Es como yo me dejo pastorear, obedezco lo que Dios dice y entonces Él va a proveer. Yo quiero que Dios provea. Tengo un corazón generoso y doy a la gente y doy al necesitado y bendigo a mi hermano y bendigo la obra de Dios. Y entonces yo sé que haciendo esto Dios va a bendecir mi vida. Yo quiero que no me falte la misericordia. Hago misericordia con el que me ha lastimado. Extiendo perdón y gracia. Pido perdón cuando he dañado a alguien. Y entonces veo que su pastoreo sobre mi vida me va a traer ese punto donde nada me va a faltar y donde voy a estar en un lugar donde puedo descansar en esos pastos delicados. Yo quiero aprender a descansar. Vivimos en una sociedad donde nadie descansa, donde todos trabajan de día y de noche, donde aun cuando estás sin trabajar estás estresado. Niños estresados. Necesitamos tomar los beneficios del pastoreo del buen pastor. Mi amado, por mi parte es todo. Quédate con nosotros en la próxima reunión. Vamos a seguir ahondando en el tema. Vamos a ver cómo somos dirigidos por el Señor. El día de hoy hemos aprendido los beneficios de que el Señor sea nuestro pastor. Él es el buen pastor. Aquí la cuestión es si yo estoy siendo su oveja. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ora ahí en tu lugar y dile: Padre, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mis oídos para escuchar tu voz, para ponerme voluntariamente bajo tu pastorado y aprender a ser dirigido, aprender a ser dirigida por ti, Señor. Guía mi vida, Señor. Yo quiero aprender a ser guiado por ti. Yo quiero aprender a no tomar decisiones en el impulso. Yo quiero aprender a vivir bajo de tu dirección, porque es el lugar más seguro para mí. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Nos vemos, familia. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.